Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6, porque hoy quiero hablarle de Sardis, la iglesia moribunda. Hay quienes dicen que Sardis era una iglesia muerta, pero yo veo en el texto bíblico que era una iglesia que estaba moribunda, a punto de morir, y que tenía que hacer cambios importantes en su vida eclesiástica para evitar precisamente una muerte espiritual y dejar de ser iglesia de Jesucristo. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, dice de esta manera. Voy a leerlo en el texto de la versión Reina Valera, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el siglo VI antes de Cristo, Sardis ya era una ciudad importante en el mundo conocido. Se encontraba en el valle del río Hermos, en el extremo norte del monte Lomos, a 500 metros de altura. Esta ciudad era una atalaya en medio del desierto y estaba rodeada en 3 de sus lados por enormes murallas perpendiculares e imposibles de escalar, pues un río las rodeaba. Por el otro lado existía un istmo tan estrecho que un puñado de soldados bastaba para defenderla. Por eso se le consideraba una ciudad inexpugnable. Ese es el monte en el cual se encontraba la Acrópolis, y al pie se encontraba la ciudad de Sardis, y había un templo de Artemisa, que era la diosa de la fecundidad, un templo muy grande, por cierto, pero además se encontraban otros edificios como el gimnasio, que ocupaba 3 hectáreas de terreno, un lugar muy amplio que era para hacer ejercicio. Había además un balneario, pero además ahí lo ocupaban la gente inmoral para hacer sus perversiones sexuales también. Se encontraba además una sinagoga. Esto indica que había una gran influencia judía en aquel lugar. Poco después, aunque no tenemos en las imágenes, se construyó un templo, el cual llegó a ser una catedral en este lugar, que existió durante muchos siglos, y aún hoy están sus ruinas. Esta es la ciudad de Sardis. Se le consideraba una ciudad inexpugnable. Encontramos la ubicación de Sardis, estaba ubicada junto a un río. Y quiero contar acerca de la historia de Sardis en la introducción, porque el rey Creso fue su fundador y el cual la hizo florecer. Pero también el rey Creso fue el causante de su caída. Él se llenó de excesiva confianza y emprendió una guerra contra Ciro, el rey de Persia. Él fue a consultar al oráculo de Delfos, y él, al consultarlo, el oráculo le dijo: si cruzas el río Jalais, destruirás un imperio. Lo que él no pensó es que el imperio que podría derrotar o ser derrotado sería su propio imperio. Así que él enfrentó a Ciro y sufrió una gran derrota y se refugió en Sardis. Ciro asedió a la ciudad durante 2 semanas, y Ciro le ofreció a sus soldados que el que pudiera ofrecer una estrategia para derrotar a la ciudad, entrar en ella y destruirla, iba a ser beneficiado económicamente. Y Heroades, uno de sus soldados, descubrió un punto vulnerable en el muro. Él vio que un soldado un día se le cayó un casco y bajó por una brecha que había en el muro, la cual no se alcanzaba a distinguir a la distancia, y notó que el soldado volvió a subir al muro
Y entonces se encontró un punto vulnerable. Una noche el soldado y sus compañeros treparon la muralla y al entrar encontraron a la gente completamente dormida. No había centinelas, el ejército estaba desprovisto. Al amanecer solamente quedaban las ruinas de la ciudad de Sardis. Durante el gobierno de Antíoco Epífanes volvió a suceder lo mismo. El exceso de confianza mató 2 veces a la ciudad de Sardis. Así que la ciudad de Sardis y su historia nos hablan acerca de lo que puede suceder con una iglesia cuando el exceso de confianza llega a sus filas. Cuando llega a decir una iglesia, ya me estacioné, ya tengo muchos logros en mi vida espiritual, o un creyente cuando piensa que no puede avanzar o no debe avanzar más en su vida espiritual. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 nos da el detalle. Jesucristo dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Sardis significa los que escapan o los que han salido. En esa ciudad vivieron personajes importantes como Tales de Mileto, Solón de Alejandría. El rey Jerjes también vivió en esa ciudad. En ella hay ruinas de una vieja iglesia del siglo IV después de Cristo. Sardis en la historia. Ellos ocupan la última etapa de lo que consideramos la Edad Media, cuando la iglesia católica era una iglesia llena de ritualismo, de religiosidad, una iglesia literalmente muerta, y abarca la última etapa desde 1492 hasta 1517 con el inicio de la Reforma Protestante. Fue una época en la cual la gente pensaba que podía pagar para ir al cielo, en el cual la iglesia católica vendía lo que conocemos hoy como las indulgencias, que eran más que nada permisos para pecar y un pase directo a lo que ellos decían al cielo, en el cual la gente tenía que hacer viajes a Roma y ver reliquias en aquella ciudad, que no eran más que objetos que la gente guardaba celosamente. Y al verlos o al estar frente a ellos, al decir algunos rezos, la gente pensaba que entonces eso le daba un pase automático al cielo. Hasta que nos damos cuenta que en 1517, el 31 de octubre precisamente, Martín Lutero emitió las 95 tesis en Alemania, y de ahí comenzó la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero se dio cuenta, después de leer el libro de Romanos, y él empezó a predicar que el hombre es salvo solamente por la fe en Jesucristo, no por las obras. Y cuando él predicó que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de práctica, porque hasta entonces quienes traducían la Biblia y quienes predicaban en el lenguaje del pueblo eran condenados por la Iglesia Católica a la muerte. Así que es todo ese panorama en el cual nos habla de una iglesia muerta, y Sardis representa en la historia a esta iglesia que llegó a morir. La descripción del Señor. Jesucristo se representa a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? ¿De qué nos está hablando aquí? En la introducción de este libro de Apocalipsis, llegamos a ver a qué se refería. Isaías capítulo 11, versículo 2, le invito a que usted lo busque en su Biblia, porque cuando habla de los 7 espíritus de Dios, nos está hablando del Espíritu Santo de Dios y su obra perfecta en nuestra vida. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, versículo 2, nos habla de él, porque dice la Escritura, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Jesucristo tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Jesucristo llegó a manifestar en Lucas capítulo 4, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Dios me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Juan capítulo 8, versículo 58, es un pasaje que también habla acerca de esto. Juan 8, 58, Jesucristo dijo, Juan 17, 24,
también nos habla acerca de esto, porque Jesucristo dijo en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es un gran indicio, hermanos, de que los que estamos en Cristo, los que le pertenecemos a Cristo, también tenemos los 7 espíritus de Dios. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo. No nos falta nada en la vida. Pero además Jesucristo se describe a sí mismo como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra. Habíamos visto que los 7 estrellas se refiere a los 7 pastores de las 7 iglesias. Jesucristo le está diciendo a esta iglesia de Sardis, yo tengo el Espíritu Santo. Tú eres una iglesia que está a punto de morir precisamente porque te hace falta la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo tengo la solución para tu problemática. Jesucristo además dice, yo tengo las 7 estrellas en mi diestra. Jesucristo le dice al pastor, yo te tengo en mi diestra. Tú piensas que tu iglesia está a punto de morir, pero yo tengo la vida para tu iglesia. Tú piensas que tu misma vida espiritual como pastor. Y qué triste es que Jesucristo tenga que reprender a los pastores. Tenga que decirles, tus obras están incompletas delante de mí. Que Cristo tenga que reprender a sus siervos y tenga que decirles, tienes que avivarte. Porque tú eres el fundamento principal para que la iglesia viva y resplandezca en medio de las tinieblas. Jesucristo dice, yo te tengo en mi diestra. Y mientras tú estés en mi diestra, sigues teniendo vida. Vida espiritual. Vida en abundancia. Pero había un problema con esta iglesia. Después de hablar de la descripción del Señor, Jesucristo pasa a hacer una reprensión. En el versículo 1 Jesucristo dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una carta diferente a las demás, porque es una carta de condenación. Si usted se fija en la iglesia de Éfeso, Jesucristo empieza a hablar de la labor que ellos hacían. Hacían labor misionera, hacían actos de misericordia con el prójimo. Era una iglesia que sabía discernir entre el bien y el mal y optaban por el bien. La iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría, pero a pesar del sufrimiento ellos permanecían fieles a Jesucristo. La iglesia de Tiatira, aún con todos los problemas de inmoralidad que tenía, era una iglesia que trabajaba y sus obras postreras eran mayores que las primeras. Pero con Sardis no pasa esto. Jesucristo no empieza elogiándolos, empieza reprendiéndolos. Lo único bueno que tenían, y lo veremos más adelante, es que había unos pocos que permanecían fieles a Jesucristo. Que en medio de la frialdad, de la mortandad que había en la iglesia, se negaban ellos a morir espiritualmente. Y eran los que le daban vida a esta iglesia. Esta iglesia tenía la mejor reputación de todas. Y es lo más sorprendente. No sé si era una iglesia grande, no sé si tenían un gran edificio, pero tenían una gran reputación. Porque Jesucristo dice, tienes nombre de que vives. Tenían nombre de que vivían. Las otras iglesias los reconocían como una iglesia viva. Pero Jesucristo veía su corazón y les decía, pero estás muerto. Esa es la reprensión del Señor. Por eso es que es una carta de condenación. Esta iglesia tenía la mejor reputación, pero Dios y el Señor Jesucristo no tenían nada bueno que decir acerca de ellos. ¿Por qué? En primer lugar, Jesucristo los reprende y los denuncia por su profesión externa y su mortandad interna. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree usted que existen hoy iglesias muertas? Iglesias cristianas que tienen un gran nombre, Filadelfia, Esmirna, no sé, pero que usted se da cuenta al ver sus acciones, al ver las acciones de sus líderes, que son iglesias que están muertas. ¿Algunos de ustedes provienen de una iglesia muerta? La iglesia católica. ¿Ustedes saben a qué me estoy refiriendo? Tú vas ahí, se nota la frialdad, se nota el interés monetario, se nota que allí no está Dios. Bueno, esta era una iglesia parecida a ella. Pero el problema es que esta era una iglesia cristiana. Él los denuncia por su profesión externa y su mortandad interna. Jesucristo no se impresionaba por la apariencia externa de esta iglesia.
Así como un mausoleo usted lo ve y puede ser hermoso, puede estar bien cuidado, pero dentro usted sabe que solamente hay huesos de muertos. Así Jesucristo ve lo que había en ellos. Tenían buena reputación, pero en su membresía solamente había cristianos nominales, cristianos de nombre. ¿Ha escuchado usted la expresión, yo soy creyente? Pero cuando usted le pregunta a aquella persona, pero si tú te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Bueno, pues yo creo que si yo me he portado bien, me voy a ir al cielo. Esa no es la respuesta. ¿Qué has hecho de bueno para ir al cielo? Bueno, pues yo me he portado bien. Y si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde te irías? Otros dicen, yo creo que me iría al infierno porque me he portado muy mal. O no sé, tal vez me voy al purgatorio. Entonces mi familia tendría que hacer algunos rezos, algunas misas durante algunos años para que mi alma saliera del purgatorio. Eso fue lo que le molestó a Martín Lutero. Y de allí él empezó a razonar y empezó a decir, no es posible que el ser humano pueda salir del purgatorio. Para empezar, ¿el purgatorio existe? ¿La Biblia lo menciona? Por supuesto que la Biblia no lo menciona. La palabra de Dios dice, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Jesucristo no le impresionaba lo externo de esta iglesia. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuándo empieza a morir una iglesia? ¿Cuándo empieza a morir una iglesia? Vayamos a la Escritura. Miren, en primer lugar, una iglesia empieza a morirse cuando empieza a adorar su propio pasado. Hay iglesias que tienen 100, 120, 130 años y empiezan a adorar su pasado. Esta iglesia, Dios la fundaron nuestros antepasados hace 130, hace 150 años. Y hacen fiestas cada año celebrando sus aniversarios. No tiene nada de malo. Dios quiera que esta iglesia llegue a los 100 años. Es más, quiera Dios que esta iglesia llegue cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada de malo que festejemos las fechas. Pero hay gente que es más importante la fecha, incluso de cuando surgió su iglesia, que cuando ellos se convirtieron a Cristo. Es más, ni siquiera recuerdan o saben cuándo se convirtieron a Cristo. Una iglesia empieza a morir cuando se preocupa más por la forma que por la vida. Es que el pastor debe de usar corbata. Si no usa corbata, el pastor está mal. Y lo pongo nada más como ejemplo. Porque leí algunas notas la semana pasada de Spurgeon. Y él hablaba de la corbata. Decía, la corbata no te hace más santo o menos santo. Claro, hay que vestirnos con pulcritud, una buena apariencia. Hoy vine con corbata porque es un día especial. Hoy es la cena del Señor. Pero eso las forma más que por la vida. Hay gente que dice, no, en nuestra iglesia no va a entrar batería porque la batería es del diablo. ¿Sabes tú que en tiempos de Martín Lutero, cuando se introdujo el órgano y el piano en la iglesia, se les consideraba instrumentos del diablo también? Y hay gente que dice, aquí nada más puro piano. No, aquí nada de que vamos a salir a evangelizar a las calles con payasitos. Porque aquí nada más la gente que sea salva, Dios la va a traer a nuestra iglesia. Así que no hay que hacer esfuerzo evangelístico. Se preocupan más por la forma que por la vida. Oye, tú que eres mujer, no puedes entrar con pantalón a la iglesia. Se preocupa más por la forma que por la vida. ¿Se ha preguntado usted qué pasaría si aquí entrara una prostituta? ¿Cuál sería su reacción? Nuestra reacción debería ser de amor, tolerancia y respeto. Y dar una bienvenida. Dar incluso el primer lugar. Porque los últimos serán los primeros, dijo el Señor Jesucristo. Si entrara un travesti, un homosexual, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿De rechazo? ¿De burla? Eso nos identificaría con una gran falta de amor. ¿Alguien que llegue con piercing? No tenemos por qué rechazarlos. Ya Cristo les hará ver si esa costumbre es buena o no. Pero no nos corresponde rechazar a la gente. Ni por su forma de vestir, ni por su forma de hablar, ni de pintarse. Eso es entre Dios y ellos. Dios tratará con ellos. No solamente nos corresponde decir la palabra de Dios. Porque lo externo no es lo que ve Jesucristo. Él ve el corazón.
Jesucristo estaba viendo el corazón de esta iglesia y se daba cuenta de que era una iglesia muerta. Cuando ama más su sistema que al mismo Jesucristo. Hay gente que ama más su denominación que el mismo Jesucristo. Mira, yo tengo bien claro esto. A mí me llamó Dios. No me llamaron las asambleas de Dios. A mí me salvó Jesucristo. No me salvó la iglesia presbiteriana en la cual yo nací. Y no tengo nada contra la iglesia presbiteriana. Yo nací en esa iglesia. Es más, una gran cantidad de datos que yo poseo hoy los aprendí dentro de la escuela dominical en la iglesia presbiteriana. Pero no me salvó la iglesia presbiteriana. Ni Martín Lutero murió por mí en la cruz. A mí me salvó Jesucristo. Yo me debo completamente a Él. Yo me debo a su palabra. Por eso que usted ve que uno no predica aquí teologías o doctrinas de hombres o de iglesias. Uno predica solamente la palabra de Dios. Nuestro compromiso es con Cristo. Yo no amo al sistema, yo amo a Jesucristo. Así que vemos enseguida que una iglesia empieza a morir cuando se preocupa más por lo material que por lo espiritual. Cuando nos preocupamos más por lo económico. Esta iglesia fue puesto como fundamento en esta ciudad, hermanos, entendámoslo desde el principio, para ganar almas para Cristo. El fundamento económico de esta iglesia está instituido en la palabra de Dios como ofrendas y diezmos. Hacemos actividades económicas, sí, pero todo es para recabar fondos, para ganar gente para Cristo. Todo debe de estar enfocado en ganar gente para Cristo. En 2 semanas más, ya nada más que pasen estos fríos, vamos a iniciar un programa de células, pero el objetivo es ganar gente para Cristo. Si aumenta la membresía, es que la gente conozca a Jesucristo como Salvador. Eso es lo importante. No tanto lo material, no tanto tener un gran edificio, aunque lo deseamos, pero el objetivo debe ser ganar gente para Cristo. Ahora, una iglesia empieza a morir cuando sus integrantes comienzan a morir en forma individual. Y aquí quiero dar algunas citas bíblicas. ¿Cuándo? Cuando descuidamos la palabra de Dios. ¿Cuándo empieza a morir un creyente? Cuando descuida la palabra de Dios. Juan 5:39. Usted conoce esta palabra, pero voy a leérsela porque hay que recordar lo que hemos recibido del Señor. Juan 5:39 dice, escudriñad. ¿Sabe usted lo que son los imperativos? ¿Sabe usted lo que son los imperativos? Maestras, ¿verdad que sí? Es un imperativo, es una orden. No es una opción. Jesucristo dice, escudriñad. Es un mandamiento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un creyente empieza a morir en forma individual cuando descuida la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste el día de hoy? No me contestes. Ahora, ¿cuántos escudriñaste? Es diferente leer a escudriñar. Yo pude haber leído 100 capítulos. Y mire que antes tenía la costumbre, cuando tenía más tiempo libre, de leer hasta 150. Y mi récord semanal fue de 400 capítulos en una semana. Pero una cosa es leer y se adquiere gran conocimiento. Luego Dios usa ese conocimiento que está guardado en nuestro disco duro cuando tenemos que compartir el Evangelio, dar testimonio de nuestra fe. Pero ¿cuánto escudriñaste? Escudriñar es escarbar, es rumiar, es estudiar, es aprender, es grabarlo en tu mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 11. ¿Cuántos versículos memorizaste el día de hoy? Lo más importante, ¿cuánta de la palabra de Dios proclamaste esta semana? Porque Jesucristo dice, en ellas tienen la vida eterna. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Has acudido a la palabra de Dios en busca de consejo? ¿Tienes problemas en el matrimonio? ¿Has acudido a la palabra de Dios como un árbitro que te diga quién tiene la razón, quién tiene la verdad? Y lo más importante, que traiga una reconciliación a tu matrimonio. Cristo dijo, escudriñad. Escarben en la Escritura. Ahí está la solución para sus vidas. ¿Tienes problemas en tu vida emocional? Escudriñad las Escrituras. El ser humano no se deja llevar por emociones, ni por visiones, ni por sueños, sino por la palabra de Dios. Hay gente que dice, Dios me dijo.
Es más importante cuando dice la Escritura, a él oíd. Es más importante cuando dice la Escritura, vino a mí palabra de Jehová. Y tú lo ves en la Biblia que está una palabra para ti. Jehová, el Señor dice. Es más importante eso que soñé, que vi, que tuve una visión. No hay que descuidar la palabra de Dios, hermanos. Cuando descuidan al Dios de la palabra. Y aquí estamos hablando de la oración. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice de esta manera: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Que hay que orar a Dios en todo tiempo. Y una vez más la palabra orar viene como un imperativo. Escudriñar la Escritura es un imperativo, es una orden, es un mandamiento. Orar es un mandamiento también de nuestro comandante en jefe, Jesucristo. Tienes que mantenerte en contacto con Él para conocer sus indicaciones de cómo moverte en la vida. ¿Qué decisiones tomar? Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te está hablando a ti. Cuando tú oras a Dios, tú le estás hablando a Él. Así que entonces establece un diálogo entre tú y Dios. Porque si solamente lees la Biblia, te puedes volver muy religioso o farisaico. Si solamente oras, te puedes volver muy místico. Así que hay que guardar un equilibrio. Eso es un verdadero diálogo con Dios. Dios me habla a mí, pero yo también le hablo a Él. Me decía un pastor cuando yo estudiaba en el seminario: ¿qué es más importante, Salvador, en la mañana? ¿Leer la Biblia o orar? Yo le decía, pues leer la Biblia. Me decía, sí, es bien importante. Y de hecho, es más importante lo que Dios tiene que decirme a mí que lo que yo tengo que decirle a Él. Pero primero lee la Biblia y luego ponte a orar. Y así vas a guardar un equilibrio en tu vida espiritual. No hay que descuidar al Dios de la palabra, porque vamos a empezar a morir. Porque dice además el apóstol Pablo en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una pregunta, hermanos. ¿Debemos darle gracias a Dios por todo? Gracias a Dios por las balaceras que se han metido en nuestra ciudad. Dice de todo. Yo puedo decir que sí, hermanos, porque esto va a sensibilizar a la gente acerca de la necesidad de tener un salvador. No te va a salvar el gobierno federal, ni la Policía Federal Preventiva, ni la Policía del Estado. No te va a salvar Televisa, no te va a salvar TV Azteca, no te va a salvar el gobernador, ni el presidente municipal. Lo único que te puede salvar es Jesucristo. Gracias a Dios en todo. Gracias a Dios por la vida, por la salud. Gracias a Dios si hay alimentos en la mesa o aún si no los hay. Gracias a Dios por el insomnio. Gracias a Dios por la enfermedad, podemos decir. Sí, porque la enfermedad sensibiliza a la gente acerca de su cercanía con la muerte y que tiene que encontrarse con su Creador. Y se va a encontrar con Él cara a cara, tarde o temprano. Y más vale que sea su Salvador y no su juez. Gracias a Dios porque hay exceso de trabajo. Sí. Gracias a Dios porque no hay trabajo. Sí, porque tenemos más tiempo para buscar a Dios. Así que, hermanos, un día precisamente mis hijos estábamos comiendo y dejaron la comida ahí. No querían comer, que porque tenía cebolla. Les dije, hijos, hay países, hay lugares donde los niños no tienen ni qué comer en la mesa. La mesa está vacía. Agradezcan a Dios por lo que tenemos que comer el día de hoy y cómanselo. Y si no, miren, les voy a dar sus nalgadotes para que aprendan. Gloria a Dios. Cuando descuidamos nuestras responsabilidades. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Nada más quiero leer el pasaje y dar un breve comentario porque usted debe de leerlo y le aseguro que le va a ser de bendición porque nos damos cuenta que los hombres de Dios cometen también gravísimos errores. Y dice el apóstol Pablo que esas cosas fueron escritas para nuestro bien, para que aprendiendo nosotros no cometamos los errores que estos hombres de Dios cometieron. Miren, segundo de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice aquí: aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Rabá. Pero David, ¿qué? Se quedó en Jerusalén.
David era el rey. Dice que los reyes salen a la guerra. Él se quedó en Jerusalén. Él empezó a eludir sus responsabilidades. Pero ¿sabe por qué empezó a eludir sus responsabilidades? Porque dejó de tener contacto con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios. Empezó a desobedecer la palabra de Dios. Miren, dice el versículo 2 de esta manera: y sucedió un día, al caer la tarde, ¿qué hora le gustaba que eran? Las 7 de la tarde, cuando el sol estaba cayendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se levantó David de su lecho. Mire, dormía como un lirón el angelito, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y usted sabe todo el resto. La mandó traer, se llamaba Betsabé, se acostó con ella, pero lo que menos hizo fue dormir. Engendraron un hijo, luego mandó matar al esposo, después la tomó por esposa, y actuó como si nada hubiera sucedido. Pero el versículo 27 de este capítulo llama mi atención porque dice: pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y Dios lo empezó a reprender. Murió el hijo, y luego vinieron una serie de consecuencias a la vida de David, desastrosas. Pero todo empezó ¿en qué? En que él empezó a descuidar sus responsabilidades como rey. Desobedeció la palabra, dejó de tener contacto con el Dios de la palabra, se llenó de lujuria en su corazón, se entregó a la holgazanería, a la flojera, y finalmente estuvo a punto de morir por causa de su pecado. Cuando además un creyente empieza a morir, cuando descuida la comunión con otros creyentes o el congregarse. Hebreos 10:25, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Usted conoce esta palabra. Algunas ocasiones yo se le he dicho. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un creyente empieza a morir cuando se aleja de otros creyentes, cuando deja de asistir a la iglesia. Cuando estamos aquí, mire, somos como un brasero. ¿Ha visto usted el carbón ardiendo en un brasero? ¿Cómo se ve? Rojo, intenso, despide calor. Pones el agua y empieza a hervir. Le echas un papel y se empieza a quemar. Porque cuando estamos juntos somos indestructibles. Pero cuando andamos de llaneros solitarios, mire, el enemigo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, va a ser presa fácil de nosotros. Cuidado cuando usted deja de asistir un día a la iglesia, a la semana. Cuidado cuando son 2, cuidado cuando son 3, cuidado cuando es un mes. Y cuidado cuando es solamente Semana Santa y en fechas navideñas. Como algunos tienen por costumbre, lo dice la palabra de Dios. Dice, sino exhortándonos. Así que usted, hermano y hermana, no se ofenda cuando uno va a su casa y le dice: hermano, te espero en la iglesia. De veras que uno es amoroso con ustedes. Sé de un pastor que cuando una familia no iba a su iglesia, al siguiente día, miren, a primera hora estaba tocándoles, antes de que se fueran a trabajar. Y abrían la puerta: pastor, ¿cómo está? No, nada de saludos, hermanos. Los espero el próximo domingo en la iglesia. Los espero ahí sin falta. Y mire, la gente se engría, porque a veces parece que los golpes es lo que hacen. Y a veces uno los trata con amor y se ofenden. Hermanos, los espero en la iglesia. Yo he llegado a decirle a la gente: miren, ya no tienes opción, te espero el domingo en la iglesia. Porque, oye, para el fútbol sí somos buenos, ¿verdad? Que si va a jugar el América, que el Cruz Azul, que las Chivas. Que Dios los bendiga este año, que espero que ahora sí sea el año del campeonato. A mis Chivas queridas de Guadalajara. Pero miren, yo amo fútbol. Miren, hermanos, cuidado, hermanos. Porque yo le digo a la gente: ¿cómo? Las patadas y las zancadillas en el fútbol sí las soportas. Pero no soportas la voz del pastor que lo está diciendo por tu bien. Que vayas a la iglesia, que no dejes de congregarte. Que hay gente que no se ofende porque uno los invita a la iglesia. Y luego les extraña que sus vidas están de la patada. ¿Cuándo muere un creyente? Cuando empieza a amar más al templo que a las personas. ¿Puede suceder esto?
Puede suceder. Jeremías capítulo 7, mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 7. Mire las palabras que dijo Jeremías. Porque el pueblo de Judá amaba más al templo que a su Dios. Mire lo que dice. Jeremías 7, versículo 4. Dice así. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ya no habían vuelto un dicho esta palabra. La gente pensaba que el templo era más importante que el Dios que habitaba el templo. Y luego Jeremías les dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieseis justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimieseis al extranjero, al huérfano y a la viuda, si en ese lugar no derramaseis sangre inocente, ni anduvieseis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. La gente amaba más el templo que a las personas. Por eso el profeta los reprende y dice, ustedes aman más al templo que al extranjero, que al huérfano, que a la viuda. Ustedes derraman sangre inocente. Ustedes oprimen al prójimo. Porque la gente amaba más a las instituciones que a Dios mismo. Finalmente, cuando empieza a morir un creyente, cuando profesa una santidad que no posee. Miren, libro de Isaías, capítulo 65, versículo 3. Isaías 65, versículo 3. Mire lo que dice. Isaías 65, versículo 3. Dice de esta manera: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Hay gente que le dice a su prójimo, apártate de mí porque soy más santo que tú. Cuidado, Jesucristo odiaba este estilo de vida religioso, donde alguien como aquel fariseo que Jesucristo cuenta la historia, que estaba orando en el templo y junto a él estaba un publicano, y el fariseo le decía a Dios, gracias Dios, y mire que dice la palabra, que oraba a sí mismo en su corazón. Él mismo se había vuelto un Dios para sí, y él se decía a sí mismo, gracias Dios, gracias porque yo, Señor, yo me abstengo del mal. Y qué bueno que todos nos abstengamos del mal, pero a veces esto es un pretexto para rebajar al prójimo, para humillarlo. Porque yo, decía él, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que tú me das, y no soy como este pecador que está aquí junto a mí. Cuando empezamos a hacer comparaciones y pensamos que somos más que nuestro prójimo, es una santidad que no poseemos. Hay que ser santos, sí. Es un imperativo. Sed santos porque vuestro Dios es santo, dice la palabra de Dios. Pero eso no debe ser un pretexto para menospreciar al prójimo. Pero además, ¿cuándo muere un creyente? Cuando nos negamos a perdonar al prójimo. Mire, y eso es lo más difícil. Mateo 18, porque es con lo que muchos creyentes batallan, con la falta de perdón. No tienen un corazón perdonador. Mateo 18, versículo 24 al 35. Es una parábola que no la voy a leer toda porque está muy extensa. Solamente voy a tomar aquí un pasaje, porque habla acerca de 2 deudores, en el cual dice la palabra de Dios que un rey hizo cuentas con sus deudores, y uno le debía 10,000 talentos, pero como no lo podía pagar, dice la palabra de Dios, que se ordenó que se vendiera a este hombre como esclavo, a su mujer y a sus hijos. Y este hombre que le debía 10,000 talentos, le dijo al rey, perdóname la deuda. ¿Sí? Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 27 lo dice, de Mateo capítulo 18. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando él salió, se encontró a otro de sus consiervos que pasaba, el cual le debía a él, ¿qué cantidad? Dice aquí la palabra de Dios que le debía 100 denarios. ¿Sabe usted cuándo son 100 denarios?
algo así como 10,000 pesos. Pero a él se le habían perdonado ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Sabe cuántos son 10,000 talentos? Mire, es una cantidad que nuestra mente no puede conseguir. Algo así como la deuda externa de México. Es lo que él debía. A él se le perdonó mucho. Él no quería perdonar 10,000 pesos. En cantidades actuales. Dice que fue, lo empezaba a ahogar para tratar de que sacarle el dinero. Y entonces la gente se enteró y le contó al rey. ¿Y qué fue lo que sucedió? Mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice, versículo 32. Llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Perdón. Hay creyentes que están muertos espiritualmente o próximos a morir, porque se niegan a perdonar a su prójimo. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Un día una iglesia que yo pastoreaba, pequeñita así como la que tenemos ahorita, que luego por la gracia de Dios, miren, prediqué en un funeral un sermón acerca del infierno, y se convirtieron 150 personas y luego no cabíamos en aquel templo. Pero en aquella iglesita un día yo les predicaba a los hermanos y les decía, hermanos, si ustedes supieran todo lo que yo he hecho en mi vida, digan, no sé por qué estoy escuchando a este hombre. Y todos dijeron, tiene razón. Entonces reviré y les dije, pero si yo supiera todo lo que ustedes han hecho, hombre, me voy corriendo. Esto nos pone a todos en el mismo nivel, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A mí Dios me ha perdonado demasiado, hermanos. Demasiado de cosas que a veces yo me avergonzaba. Y si hoy ya no hay vergüenzas porque sé que Dios ya lo ha limpiado. Yo sé que usted también tiene su propia historia de deudas delante de Dios y que Dios le perdonó. Y cuando yo le veo a usted, digo, de veras que a mí Dios me perdonó más que a ti. A mí Dios me perdonó toda una deuda externa. Así que yo tengo que perdonarte a ti 10,000 pesos. Es nada comparado con lo que Dios me perdonó a mí. Y cada uno debe de tomar esta perspectiva en la vida y así perdonar a su prójimo. A ese jefe que no soportas, debes de perdonarlo. Ese jefe que te pone obstáculos en el camino. Esa persona que no permite que tú seas promovido a niveles gerenciales en esa empresa o en ese negocio, o en ese lugar donde tú trabajas, o en ese departamento, aunque tú te lo mereces, ponen a gente que ellos prefieren. Debes de perdonarlos. A esa mujer, a esa esposa, que a veces te pone problemas en el camino en tu vida matrimonial, debes de perdonarla. Porque fue la que te dio tus hijos. Porque fue la mujer que Dios te dio. Porque no tenemos pretexto delante de Dios para no perdonar a nuestro prójimo. Y mucho menos tenemos pretexto para no perdonar a nuestro esposo o nuestra esposa. Porque dice la palabra de Dios que seríamos una sola carne. Que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Tienes que perdonar a tus hijos. Con todas sus fallas, con todos sus errores, volverles a dar una nueva oportunidad, si ellos verdaderamente se han arrepentido. Pero si no se han arrepentido, tienes que seguir con la disciplina hasta que ellos lleguen al punto en que digan, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tienes que perdonar a aquellos que de niño te ofendieron, a los que te golpearon, los que te agredieron, los que te violaron, los que te insultaron, los que te hicieron a un lado, los que te despreciaron cuando eras pobre, cuando no valías nada. Tienes que perdonar, porque si no perdonas, estás muerto espiritualmente. Porque Jesucristo dice que los verdugos fue entregado a este hombre hasta que pagara por todo, hasta que tomara conciencia. Hay gente que no puede dormir porque no ha perdonado en su corazón. Hay gente que no está en paz y que su vida está detenida. No pueden avanzar adelante porque saben que no han perdonado. Si no perdonas, llevas un lastre en tu espalda que te impide avanzar y caminar en la vida. Yo tuve que perdonar a mucha gente, hermanos, cuando yo conocí a Cristo. Y fue lo que me permitió avanzar en mi vida, hermanos. Porque si no, hoy no estaría yo aquí predicando la palabra de Dios. Si no tuviera yo un corazón perdonador.
¿Alguna vez lo he mencionado? Cuando era niño me decían idiota, porque yo era un burro para la escuela. Y así digo, un burro con B mayúscula. Y perdoné a aquellos que me insultaban. Perdoné a aquellos maestros, aquel maestro José Luis se llamaba, el tremendo, que muchas noches soñé que lo ponía en medio de la escuela, en esta bandera y lo amarraba y lo agarraba a reglazos. Lo tuve que perdonar. Tuve que perdonar a aquellas personas que en el camino de la vida me fui encontrando y que me ofendieron, me agredieron. Porque Jesucristo dice, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su prójimo sus ofensas. Hay que perdonar con pasión. Hay que perdonar todos los pecados porque Dios también nos ha perdonado a nosotros. Amén, hermanos. Entonces, vamos a evitar estas actitudes negativas para hacer una iglesia que vive. Jesucristo dice, las cosas que ustedes hacen están incompletas. Jesucristo dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eran como niños. Y hay gente que compara esta iglesia con una iglesia de recién convertidos. Pero déjenme decirle que no es cierto esta comparación. Yo veo la gente que es recién convertida, que es la gente más apasionada. La gente más apasionada. Y no hay que perder ese primer amor y esa pasión por Jesucristo, esa pasión por las almas, por la palabra. Si tú eres recién convertido, tienes poco tiempo en el cristianismo, no permitas que tu pasión por Cristo se pierda. Que Cristo vea tus obras perfectas. Cuando habla de perfectas, significa que eran obras que no estaban acabadas. Lo que iniciaban, lo que se proponían, no lo terminaban. Era una iglesia que ya estaba acostumbrada, no tenían proyectos. Ellos estaban acostumbrados a que iniciaba y terminaba el año. Sus fiestas más importantes se llevan por el calendario. Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Patria, Día de Navidad, Día de Semana Santa. Pero no había programas. No tenían ellos un programa evangelístico, un programa misionero como Éfeso. No tenían ellos problemas porque nadie los agredía, nadie los insultaba. Ellos convivían con la gente y no tenían ningún problema. No había persecución en medio de ellos. Era una ciudad próspera en ese lugar donde habitaban. Así que ellos no tenían ninguna clase de problemas. Y a veces la ausencia de problemas es el problema mayor para los cristianos. Un día un joven fue con el pastor y le dijo, pastor, ore por mí porque quiero ser una persona más paciente. Y luego aquel joven le dijo al pastor, ándale pues, arrodíllate porque voy a orar por ti. Se arrodilló, le puso manos sobre su cabeza y empezó a orar al pastor, Señor, manda a este joven tribulación por la mañana, tribulación por la tarde y tribulación por la noche. Y aquel le quitó la mano al pastor y dijo, pastor, ¿qué está pidiendo? Le buscó en la palabra una escritura que dice, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, perseverancia. Así que, ¿quieres ser una persona paciente? Prepárate porque vienen las tribulaciones, vienen los problemas. Dios, algunos de ustedes los están tratando personalmente, porque Dios sabe que necesitan ser pacientes. Dios sabe que necesitan saber esperar, aprender a esperar. Todavía Dios no te ha llevado al punto en el cual tú tienes que reconocer que dependes de Él totalmente. Donde solamente tienes que esperar. A veces tienes que esperar en medio de los problemas económicos, en medio de las carencias, en medio de las pérdidas, en medio del desempleo. Dios te tiene que llevar a ese punto donde digas, Dios, todo lo mío es tuyo. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Obras perfectas es lo que Dios quiere delante de Dios. Perfecto significa terminado, completo, realizado. Era como si estuviera en las primeras etapas de la infancia. Jesucristo además da un consejo a la iglesia y aquí se empieza a poner bueno. Si usted piensa que ya había visto lo mejor, prepárese porque viene lo mejor realmente. Jesucristo dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La reprensión, el consejo. Había en Sardis 3 grupos de personas. Mira, en primer lugar, gente no creyente. Gente que llegaba a la iglesia porque era un buen templo, le llamaba la atención, el culto de alabanza, entraban al templo, empezaban a congregarse, nunca se habían bautizado, nunca habían hecho una profesión de fe, nunca le habían entregado su vida a Jesucristo, les gustaba la palabra, pero no eran cristianos realmente, no creyentes. Además, ¿conoce usted gente así? Pregunto. Yo conozco a algunos que no son de esta iglesia, gracias a Dios.
Había además cristianos carnales. Gente que un día le entregó su vida a Cristo, se bautizó, empezó a crecer en la vida espiritual, pero luego empezaron a coquetear con el mundo. Así que tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Cristianos carnales, que yo creo que tampoco eran salvos. Pero además había un grupo pequeño de personas que amaban a Dios sinceramente y deseaban que la iglesia fuera conforme a la voluntad de Dios. Cristo habla a estos tres grupos de personas: no creyentes, carnales y cristianos sinceros. Y les hace 5 exhortaciones a todos. Les dice: sé vigilante. ¿Qué significa vigilar? Significa mirar algo con intención fija. Significa espantar el sueño. Cuando tú sabes que tu vida espiritual va a la baja, tienes que esforzarte. Si es necesario, tienes que buscar a Dios en oración, en la palabra, que sea tu prioridad. Dejar a un lado la televisión, dejar a un lado las relaciones sociales, las amistades, las fiestas. Tienes que espantar el sueño de tu vida espiritual, porque el letargo es el primer paso para morir. Pero además Jesucristo dice: sé vigoroso. Dice: afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, has perdido algunas cosas, no las pierdas. Y las que están para morir, afírmalas. Has dejado de leer la palabra, has dejado de orar, todavía das testimonio de mí. Afirma el evangelismo, sigue predicando, pero también vuelve a la palabra, porque es el fundamento, es la gasolina de tu predicación, de tu testimonio. Pero además Jesucristo dice: sé victorioso. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Tienes que ser una persona victoriosa. ¿Qué significa esto? La muerte tiene lugar cuando el espíritu se separa del cuerpo. ¿Sabía usted eso? Es una muerte física. Ellos habían recibido el Espíritu Santo y un ministerio. Cuando alguien nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se va de la iglesia muere. O cuando el creyente se va el Espíritu Santo de su vida, el creyente muere. ¿Puede esto suceder? Hay quienes dicen que la salvación no se pierde. Hay quienes dicen que sí. Yo pienso esto, hermanos, y lo voy a decir. Un creyente que un día le entregó su vida a Cristo, se bautizó, iba a la iglesia, leía la palabra, predicaba, ganaba a otros para Cristo, y que el día de hoy usted no ve que anda en el mundo, ¿fue creyente o no fue creyente? Para mí nunca fue creyente, nunca fue santo. Probó nada más. Dice Hebreos capítulo 6. Probó nada más las bendiciones de Dios, pero nunca tuvo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay gente que dice: ¿pero cómo? Él predicaba, la gente se convertía. Sí, pero Dios bendice su palabra. Su palabra no vuelve vacía. Dios habló hasta a través de un burro. ¿Cree usted que no pueda hablar a través de un predicador, aunque este no sea salvo? Por supuesto que sí. Sé victorioso. Acuérdate de lo que has recibido y lo que has oído. Sé vibrante. Significa guárdalo. Guarda lo que has recibido. Una iglesia sin vida y agonizante necesita ser avivada por el Espíritu Santo. Una iglesia agonizante necesita buscar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Lo conoce? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Quiero leérselo nada más para ver un breve recuento. A mí me gusta mucho este pasaje. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Mira lo que dice. Dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un día les predicaré acerca de este aspecto porque es muy importante. Pero básicamente se divide en 3 partes este pasaje. Primeramente habla de nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz. Segundo lugar, nuestra relación con nuestro prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Tercer lugar, nuestra relación con nosotros mismos. ¿Qué dice? Fe, mansedumbre y templanza. Son 3 aspectos. Habla con Dios, nuestro prójimo y con nosotros mismos. Eso es el fruto del Espíritu.
Tiene que ver con la forma en la que tú te relacionas con tu prójimo, empezando con Dios. Eso es el fruto del Espíritu. Un día hablaré más y ahondaré acerca más de este tema. Pero una iglesia que está agonizante necesita buscar el fruto del Espíritu. Porque hay iglesias que no aman, iglesias que no son pacientes, iglesias que no tienen tolerancia. Yo decía hace rato, si entrara un homosexual, una prostituta, un pandillero, un celta, ¿cuál sería su reacción? Si usted viera que trae aquí, mire sus armas escondidas aquí bajo el saco, ¿se espantaría? ¿O permanecería firme aquí? Hay que recuperar el fruto del Espíritu. Una iglesia agonizante y sin vida necesita el poder del testimonio del Espíritu Santo. Hechos 1:11. Hechos 1:8, perdón. Quiero ver este pasaje. Hechos 1:8, mire lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la consecuencia después de recibir el Espíritu Santo, ¿cuál es? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú tienes el Espíritu Santo, no puedes estar quieto. Él te impulsa a actuar para Dios, a predicar de Cristo, te impulsa a santificarte, te impulsa a ser responsable, te impulsa a leer la palabra de Dios, a orar, a buscar a Dios en oración. Nadie que tenga el Espíritu Santo puede estar quieto. Una iglesia que está agonizante y sin vida necesita el poder del testimonio del Espíritu Santo. Jesucristo además dice, sé vibrante, porque dice, guárdalo. ¿Qué debemos de guardar? La doctrina bíblica, la doctrina sana, la buena enseñanza. Yo le he dicho nuevamente, nosotros no predicamos doctrina de un libro, que saquemos un libro más que de la palabra de Dios. Tengo conocimientos de teología, tengo conocimientos doctrinales, se lo aseguro, pero sobre todo está la palabra de Dios. Es una doctrina bíblica fundamentada en este libro, la buena enseñanza. Un lugar donde se enseña la palabra de Dios y se predica con fidelidad, es difícil que llegue la muerte. Miren, iglesias muertas. David Koresh o Vernon Wayne Howard fue líder de los Davidianos, una secta religiosa pertenecientes a la iglesia de Jesucristo, pertenecientes a la iglesia adventista, quienes lo consideraban su profeta final. ¿Cuáles eran sus enseñanzas? Teología apocalíptica, idea de morir en una confrontación armada. Ellos tenían $250,000 en armas automáticas y semiautomáticas para enfrentar al ejército de Estados Unidos en Waco, Texas. Adoctrinamiento y entrenamiento paramilitar intenso. David Koresh se consideraba a sí mismo y se presentaba ante sus seguidores como el Mesías y había construido un sistema totalitario con bastante control sobre la conducta de sus seguidores. Ese hombre que usted ve es David Koresh. Era el líder de la secta de los Davidianos en Waco, Texas, aquí cruzando nada más el río Bravo. Esas eran sus doctrinas y sus enseñanzas. Ahora, fíjense lo que pasó con ellos. Un asalto el 19 de abril de 1993 por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos y el posterior asedio por el FBI terminó con el incendio y total destrucción del rancho de los Davidianos ubicado en las afueras de Waco, Texas, en el condado de McLennan. Koresh, junto con 54 adultos y 21 niños, fueron encontrados muertos después del incendio. ¿A dónde los llevó? Y no solamente eso, sino que David Koresh fue un hombre que realmente estaba loco. Aunque algunos han tratado de redimir su imagen, un hombre que estaba loco. Él decía que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios y que tenía que engendrar hijos espirituales. Y tomaba muchachitas de 11 o 12 años, las hacía sus esposas y tenía hijos con ellas. Y tenía un control estricto sobre la gente que integraba esta secta. Y en eso terminaron. Ahí está, miren, la revista Time, con un reporte especial, él habla de la tragedia de Waco. Dice ahí, su nombre era la muerte y el infierno lo seguía. Apocalipsis 6:8 dice ahí. Y en eso terminaron en Waco, Texas. Una iglesia muerta. Se decían que eran cristianos. ¿Sabe usted que David Koresh a los 12 años de edad aprendió todo el Nuevo Testamento de memoria? ¿Y de qué sirvió? Estaban muertos espiritualmente.
Pero ¿verdad que nos podemos dar cuenta cuando alguien está mal doctrinalmente? Hay un sentido lógico, un sentido común. Yo me doy cuenta, digo, ¿por qué tanta gente lo sigue? Es gente que tiene muchas carencias y la gente se aprovecha de ellos. Gente que tiene muchas necesidades y las sectas se aprovechan de ellos. Gente que ha sido desilusionada por líderes religiosos o espirituales, la gente se aprovecha de ellos. Líderes como estos hombres, como Jim Jones. Miren, bien rockero el hombre. Jim Jones fue fundador de la secta del Templo del Pueblo en 1953. Él fusionó creencias del cristianismo con doctrinas del comunismo e instaba a sus seguidores a crear una comunidad autoexcluida del resto de la sociedad. Él les decía a las ancianitas, ¿sabe una cosa? Usted tiene una pensión, tiene una casa, venga a la casa, denos la pensión a nosotros, véngase a nosotros y vamos a hacer para usted un paraíso aquí en la tierra, un asilo de ancianos y nosotros lo vamos a cuidar. Y fue como empezó a llegarse de recursos económicos. Él fue un hombre que empezó a admitir en su iglesia gente de todas las razas y esto le granjeó una gran popularidad entre los jóvenes de aquel tiempo. Fue la primera iglesia que empezó a tener entre sus filas gente de color, gente asiática, gente hispana y gente blanca. Y en aquel tiempo, cuando todavía había una cierta persecución contra la gente de color, él tuvo una gran preponderancia y gran fama. Pero hasta llegó un punto en que sucedió esto. Él rechazó la Biblia y proclamó que él mismo era una divinidad al mismo nivel. ¿De quién? De Jesucristo. Y aquí fue cuando las cosas empezaron a poner feas. Presionado por denuncias de explotación laboral, golpizas y amenazas a familias o individuos que intentaban abandonar la comunidad, en 1977 huyó ¿a dónde? A Guyana, que está precisamente ubicada al norte de Brasil, allá por Venezuela. En 1978 viajó a Guyana el congresista estadounidense Leo Ryan, acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta para investigar las denuncias existentes contra Jones. Pero antes de regresar a Estados Unidos, fueron atacados por seguidores de Jones, muriendo el congresista. No sé si usted ha visto alguna vez estos documentales en la televisión. Se los recomiendo acerca de la historia de este hombre. Este hombre cometió suicidio intencional masivo con veneno. Mezcló Kool-Aid con cianuro el 18 de noviembre de 1978, pero antes de un discurso a sus seguidores les dijo, esto no es suicidio, esto es un acto revolucionario. La muerte es el paso a un mejor nivel de vida. Estaba loco completamente. Porque había acusaciones, como lo he dicho ahí, gente que había escapado de la secta lo acusaba de violación, de asesinato, lo acusaban de extorsiones, de golpizas. Y mire lo que sucedió finalmente. Obligó a sus seguidores a suicidarse con él, pereciendo un total de 930 individuos, incluyendo unos 270 niños. Fue el desastre de Jonestown, en la Guyana francesa. Ahí están las imágenes. Toda la gente que comió cianuro con Kool-Aid y vino. Pero siempre que hay un líder así, carismático, mesiánico, siempre hay indicios. Usted se da cuenta. Estos hombres empezaron a relegar la palabra de Dios. Se hicieron ellos semejantes a Jesucristo. Y miren lo que terminaron ellos y sus seguidores, iglesias muertas. Se decían cristianos. Ese hombre, usted no lo conoce seguramente, pero también en México ha pasado y está pasando. Él es Eusebio Joaquín González. En la noche del 6 de abril de 1926, dijo haber recibido una revelación en la que Dios le había dado el nombre de Aarón y le encomendó restaurar la iglesia primitiva en la iglesia cristiana. Él llegó a Monterrey durante la Revolución, allí se volvió cristiano, era pentecostal, era un buen creyente, pero luego se empezó a dejar llevar por revelaciones, visiones y sueños. Así que Dios le cambió su nombre, no le gustaba su nombre por supuesto, Eusebio, y no tengo nada contra el nombre Eusebio, ¿verdad? Pero ahora se llamaba Aarón. Y así que con ese pretexto él empezó a predicar el evangelio junto con su esposa Elisa Flores. Llegaron hasta la ciudad de Guadalajara y allí compraron 14 hectáreas de terreno a las afueras de Guadalajara. Y hoy existe ese templo, que es un templo grandísimo. Hay una vista aérea con capacidad para 12,000 personas, donde se reúnen cada año para festejar sus celebraciones importantes.
Y en 1953 fue cuando llegó a Guadalajara, Jalisco, y compraron esas 14 hectáreas y fundaron una colonia. A su muerte en 1964 le sucedió su hijo Samuel Joaquín Flores. Es este hombre que usted va a ver aquí. Carismático. ¿Lo ve usted ahí? Miren, y este hombre llevó a la iglesia a otro nivel, a un nivel internacional. Doctrinas y prácticas erróneas. Aceptan a Samuel Joaquín Flores, por medio del cual, según sus propias enseñanzas, se produce la salvación. Por medio de Joaquín Samuel Flores. El que usted ve ahí. Samuel Joaquín Flores, perdón. Pero además, creen que la persuasión, la convicción y la razón son la más firme base de todo credo y fe. ¿Es cierto esto? Es la palabra. No la persuasión, no la razón, no la convicción. Tú puedes estar firmemente convencido de que este hombre, los que creen en esta secta, que ese hombre les lleva a la salvación, pero firmemente convencidos se van a ir al infierno, sus seguidores. Dicen que tienen 5 millones de seguidores a nivel mundial, pero no es cierto. Tienen algo así como 200,000, que de por sí es una cifra alta. Pero miren, Eusebio Joaquín cometió adulterio, el fundador de la secta. El papá de este hombre, el papá de Samuel, cometió adulterio con Guadalupe Avelar, menor de edad por entonces. Tuvo un hijo llamado Abel Joaquín Avelar, que tuvo que huir a los Estados Unidos cuando su padre murió, porque este hombre, Samuel Joaquín Flores, lo amenazó de muerte. Se empezaron a pelear por el negocio familiar. Qué terrible es cuando la religión se vuelve un negocio familiar. Cuando ciertas familias son las que controlan las prácticas de la iglesia, las doctrinas. En 1997 y 1998, Moisés Padilla, un joven miembro disidente de la Luz del Mundo, proveyó una detallada descripción de haber sido drogado y abusado sexualmente por Samuel Joaquín Flores cuando era menor de edad. Poco después, según informa Los Angeles Times, Padilla fue secuestrado y apuñalado 69 veces. Miren lo que se llega. Una mala doctrina te conlleva a una mala práctica. En 1998, un grupo de mujeres hicieron acusaciones similares de haber sido violadas sexualmente por Samuel Joaquín. Yo sé que es terrible esto que estoy diciendo. Según los investigadores, la riqueza y las conexiones con el partido político más poderoso de México ayudan a explicar la impunidad con la que estas y otras presuntas violaciones de los derechos humanos han ocurrido por décadas. Iglesias muertas. Los davidianos. La iglesia del templo de los pueblos, la luz del mundo, hoy están muertos. Y aún no se ha destapado la cloaca aquí en México de todo lo que ha sucedido con estos líderes religiosos. Promesas a los vencedores. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? ¿Qué representan? La justicia de los santos, los que han caminado rectamente en la vida. Es la promesa de Jesucristo. El vencedor, son 3 promesas. Será vestido de vestiduras blancas, pero además, Jesucristo dice, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Puede Dios borrar nuestro nombre del libro de la vida? Pregunto yo. Pues si Jesucristo le dice que puede suceder, ¿no? Miren, Éxodo 32, 32. Miren lo que dice. Éxodo 32, 32. Son palabras de Moisés. Di rápido esa información, porque cuando yo la estaba investigando y cuando la estaba poniendo en las diapositivas, me daba mucho coraje que esta gente, todas las tropelías que hace, pero un día la van a pagar delante de Dios. Algunos de ellos ya la están pagando en el infierno. Cuando se usa el nombre de Cristo, la religión, para abusar de la gente, para trastornar sus caminos, para robarla, ese es un gran pecado delante de Dios. Miren, Éxodo 32, 32 dice de esta manera, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dice, bórrame del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. ¿A qué libro se refiere? Al libro de la vida. El libro de la vida. ¿Puede Dios borrarnos? Sí, Dios puede hacerlo. ¿O qué otra interpretación tenemos entonces aquí? Salmo 69, 28. Miren lo que dice aquí la palabra. Salmo 69, 28. Ya estamos llegando al final, hermanos, porque creo que hemos comprendido lo importante de esta lección, de cuando un creyente muere.
Y debemos de prevenir en nuestra propia vida espiritual. Salmo 69, 28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Apocalipsis 20, 12 también es otra indicación del libro de la vida, de que ese libro realmente existe. Apocalipsis 20, 12 dice de esta manera: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Es la advertencia de Jesucristo. El vencedor jamás será borrado del registro eterno. Los vencedores, los que avivan su vida, los que saben que están a punto de morir y dicen: yo no me voy a dejar morir. Yo no quiero que mi nombre se borre del libro de la vida. Miren, nos pasó en noviembre, hermanos. Churi y Elvira se van a acordar de esto. Estaba yo predicando, y también creo que estaba Marco Tulio, en la colonia Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Siempre he tenido un problema con este nombre, Emiliano Zapata. Estaba yo predicando en ese lugar, un pequeño localito que teníamos ahí, ¿verdad, hermanos? Que mis hermanos nos facilitaron. Yo estaba hablando acerca de Jesucristo. ¿Quién es Cristo para ti? Era la pregunta. Yo empecé a predicar, entró un hombre, y bueno, bienvenido, desconocido. Y empezó él a gritar y a decir: diles que tú eres el Salvador del mundo. Diles que tú eres el Hijo de Dios. Diles que tú eres el camino, la verdad y la vida, el Rey del Rey y Señor. Me decía a mí este loco. Más loco hubiera estado yo si me lo hubiera creído. Porque es una tentación que los siervos de Dios a veces pasan. De tomar la gloria que le corresponde a Dios y atribuírsela a sí mismo. Nunca tal cosa haga yo como siervo de Dios. Toda la gloria es para Jesucristo. Pero yo me extrañaba y decía: pues esa nunca ha sido mi tentación, sinceramente. ¿Por qué me sucedió a mí? Y luego Dios me dijo en oración: es que yo te quería prevenir de que nunca lo hagas. Mira, yo dejé el micrófono y fui hacia aquel hombre que estaba en la pared, apoyado, gritando. Y puse mis manos sobre sus hombros y se cayó como un bebé hasta el suelo. Desentó. Y empezó a llorar como niño y le empezó a reprender. Y no soportó la palabra de reprensión y salió huyendo del templo corriendo. Luego regresó otra vez y lo corrí y se fue nuevamente. Porque le dije: si no dejas de molestarnos, te voy a mandar al abismo. Le estaba hablando no al hombre, al demonio que estaba ahí. Y se fue corriendo y nunca más regresó. Luego regresó a pedir disculpas con mis hermanos, ya cuando estaba en sus cabales. Porque es drogadicto y alcohólico. Y Satanás aprovecha a la gente que tiene estas debilidades para introducirse en sus vidas y hacer una gran cantidad de males. Pero mire lo que dice Jesucristo. Volviendo a esto: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles que están frente a mi Padre. Mateo 10:32, hermanos. Nada más vayamos a buscar este pasaje, porque es una promesa de Jesucristo. Jesucristo dice: no voy a borrar su nombre de la vida, pero además voy a confesar su nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32 dice de esta manera: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es confesar a Cristo delante de los hombres? Predicarlo, ¿no? Hablar de Él, dar un buen testimonio, perdonar, todo lo que hemos visto el día de hoy. Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿qué sucederá? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Le gustaría a usted que un día que llegáramos a el cielo, Cristo relatara al Padre todas nuestras obras y recordara nuestra valentía ante el Padre? ¿Te gustaría, Chuy, que un día Cristo, cuando llegaras al cielo, y lo voy a decir porque nos reímos a veces de ello, dijera: ¿te acuerdas, Chuy, cuando y aquí está mi Padre delante de ti? Padre Chuy, su esposa lo rentaba para que danzara en las festividades católicas. Pero Él dejó todo eso. Él dejó el alcohol. Él dejó el vicio. Él dejó las malas palabras. Y ahora aquí está, mira, como un victorioso. Te confieso su nombre porque Él es victorioso.
Y que Dios dijera además cosas semejantes de nosotros. Que dijera usted, hermano, ¿no? Una mujer fiel, una mujer trabajadora, que siempre dio testimonio, una buena madre, que siempre se preocupó por la vida espiritual de su hijo. Pues aquí está, Padre. Ahora confieso su nombre delante de ti. Ella es victoriosa. Y así cada uno de nosotros, que Cristo contara nuestras hazañas que hicimos por Él. Que dijera Jesucristo un día delante de la presencia del Padre, aquí está el Salvador. Muchas veces, Padre, tuvo que sobreponerse al desánimo, a sus fracasos, creer que no podía, pero se levantó por sobre todas estas circunstancias. Y mira, levantó una iglesia. En el nombre mío, que dijera eso Jesucristo. Yo con eso me conformo. No quiero más. Que dijera, entra al reino de mi Padre. ¿Qué tiene Cristo que decir de ustedes? ¿Qué confesar acerca de ustedes ante el Padre? Asegúrense de llegar a la presencia de Dios y que Él tenga algo bueno que decir de nosotros. Miren, Jesucristo finalmente dice en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo se muere una iglesia? En primer lugar, la muerte causada por un enemigo externo. ¿Sabe usted que es imposible matar a una iglesia desde fuera? Imagínense que llega ahorita alguien aquí y empieza a tirar balas contra todos. ¿Saben qué es lo que sucede cuando hay persecución y muerte en la iglesia? Desde fuera, la iglesia crece. Porque la gente dice, oye, estos verdaderamente son cristianos. Estos verdaderamente son cristianos. La muerte causada por un enemigo externo es imposible. Ha sucedido en lugares que donde más persecución hay contra la iglesia, más crece la iglesia. Porque los ataques externos crean cohesión y fortaleza en la iglesia. Miren, muerte por suicidio. La iglesia de Esmirna no se murió a propósito. No hubo un rompimiento con Jesucristo. No dijeron un día, ¿saben qué, hermanos? Pues hoy no voy a predicar. Vamos, gracias Marco Tulio, Dios te bendiga, vamos a llevar al templo. Cada quien a ver cómo se va. No. Nadie conscientemente en sus cabales dice, voy a dejar de leer la Biblia. Voy a dejar de predicar a Cristo. Voy a dejar de asistir a la iglesia. No. No puedes morirte por suicidio tampoco. Tampoco puedes morir. Tampoco puedes morir por abandono. Cristo no abandona su iglesia. Él dice, yo tengo a mis siervos, los pastores de mi diestra. Yo estoy en medio de los 7 candelabros de oro que representan las iglesias. Ahora, ¿qué puede causar la muerte de una iglesia? La muerte de sus miembros individuales, ya lo hemos visto. La iglesia no es el edificio, son las personas. Cuando tú dices, voy a la iglesia, estás diciendo literalmente, voy al encuentro con mis hermanos. Vamos a reunirnos en el nombre de Jesús. Pero además, apoyarse en la reputación pasada. Lo que hicimos en el pasado, ya quedó atrás, hermanos. El día 22 de diciembre aquí se llenó y teníamos 50 personas comiendo tamales. Y se predicó una palabra bien hermosa y gente nueva, gente que le gustó la palabra. Hoy no somos los 50. Eso ya pasó, la reputación pasada ya pasó. Hay que buscar cosas mayores, cosas mejores. Siempre estamos viendo en el futuro qué podemos hacer. Y siempre lo más importante es eso, hermanos. Lo que vamos a hacer es para ganar almas para Cristo. Almas para que esa sea nuestra visión, que sea lo que nos une. Ahora, ¿qué más? Falta de sensibilidad a la propia condición espiritual. Ni siquiera sabían que estaban muertos. Conclusión. La iglesia que se suicidó. Déjenme decirle esto. Termina con esta historia, hermano, finalmente. Y es esto. Un pastor que tenía fama de ser excéntrico, una mañana informó a su iglesia que él creía que la iglesia había muerto. Así que los invitó al funeral en la tarde. Por la tarde, para sorpresa de todos, había un ataúd cerrado al frente. Llegado el momento, el pastor predicó en la tarde acerca de la muerte de los miembros de la iglesia. Habló acerca de la importancia de la palabra y del Espíritu Santo y de cómo ellos no estaban viviendo vidas santas, sino como el mundo. Dijo, debido a esto, nuestra iglesia ha muerto. Y la gente se quedaba callada. A continuación el hombre dijo, creo que ustedes no me creen. Así que hagan una fila, abramos el ataúd y examinemos los restos mortales de esta iglesia.
Cuando la gente, uno a uno de los miembros, llegaba al ataúd, para sorpresa suya, al interior del ataúd no había un muerto. Había un espejo que el pastor había colocado al fondo. Así que cuando ellos pasaban frente al ataúd, lo que veían era su propia imagen reflejada en el fondo del ataúd. La iglesia muere cuando nosotros morimos, hermanos. La iglesia vive si nosotros nos mantenemos vivos. Hay quien dijo, todo ministerio espiritual atraviesa 4 etapas. Empieza por un hombre, pasa a ser un movimiento, se vuelve una maquinaria y al final es un monumento. Sardis era solamente un monumento. Tenían reputación. Todos pensaban bien de ellos mismos. Y ellos pensaban que estaban muy bien. Estaban seguros de que habían llegado. Se contentaron consigo mismos. Tenían un hermoso edificio en las esquinas de las calles, autosatisfacción y complacencia. Calladamente ellos se entregaron al sueño de la muerte. Ni siquiera sabían que estaban muertos. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que dije al principio que en el siglo IV después de Cristo se encontraron las ruinas de una ciudad, de una iglesia que fue edificada. Así que la iglesia, esta carta fue escrita en el siglo I después de Cristo. Al menos durante 3 siglos después siguió viviendo. Significa que escucharon el consejo y la reprensión de Jesucristo y avivaron las obras que estaban para morir. Se dedicaron a la palabra, a la oración, a predicar a Cristo. Dejaron de amar su templo y empezaron a amar más a la gente. Se volvieron tolerantes y eso los avivó. Me da gusto que las iglesias de las cartas, aún con todos sus defectos, pusieron en práctica el consejo de Jesucristo. Yo espero que en esta iglesia no haya creyentes desables, que seamos creyentes fieles, creyentes vivos, porque Dios puede hacer grandes cosas con esta iglesia, hermanos, si nos lo proponemos, si nos mantenemos unidos, si permitimos que el Espíritu Santo nos avive, que nos confronte, que queme con su fuego todo aquello que no le agrada a Dios, que pongamos en práctica lo que Él nos ha dicho en su palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos, finalmente, porque quiero que esta tarde